Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos continuando estos cursos en el Comité de Educación Médica Continua. Es un placer realmente poder empezar este nuevo curso y ya nos encontramos en presencia de la doctora Frida González, decana del Consejo Regional 3 de Lima, y nuestros dos expositores que ya están acompañándonos, el doctor Cristian Lassen de Argentina y la doctora María Manrique, también médico internista y gastroenteróloga peruana. Bueno, este curso es un curso diferente, es un curso internacional, es el primer curso internacional que está desarrollando el Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Lima, denominado Tópicos Selectos de Medicina para médicos generales y médicos especialistas. Vamos a recorrer diversos temas que abarcan diferentes especialidades y sobre todo vamos a compartir nuestros conocimientos con los colegas expositores que tienen pues amplia experiencia. Bienvenidos todos. Nuevamente, la transmisión va a ser en vivo los martes y jueves de 6 a 8 de la noche y luego posteriormente van a poder acceder al aula virtual. Bienvenidos nuevamente y ya nos encontramos con la doctora decana del Consejo Regional 3 de Lima, Frida González, para que pueda darnos sus palabras de bienvenida e inauguración del curso. Bien, muchas gracias, doctora Bendezú. Muy buenas noches con todos ustedes, estimados colegas. Saludos a los ponentes internacionales. La verdad que es muy grato saber que tenemos países hermanos que nos ayudan con la educación médica continua. Este es un curso de tópicos selectos en medicina, como dijo la doctora, el primer curso internacional dirigido a toda la comunidad médica, tanto médicos generales como especialistas. Y este es un curso tan importante como todos los que está dando el Consejo Regional 3 Lima, dirigido por nuestro secretario de Educación Médica Continua, que es el doctor Cristian Carpio, que es muy entusiasta y que nos permite mantenernos en actividad médica continua, ¿no? Es un curso que nos permite, y ojo, espero que nos escuchen a través de las redes, nos permite dar la oportunidad para la recertificación. Como todos sabemos, todos los profesionales tienen que tener una recertificación cada 5 años y esto nos permite estar a la vanguardia de todos los avances científicos, incluso tecnológicos, porque tengo entendido que acá también van a hablar sobre la IA, que es un tópico que está en todo su esplendor y creo que, como nos dijeron en algunos cursos, la IA es un aliado muy importante que permite el crecimiento del profesional. No creo que seamos reemplazados por esta IA, al contrario, vamos a sumar una serie de conocimientos que nos va a permitir ser mejores profesionales para la toma de decisiones. Me alegro bastante porque hay una plana docente de experiencia y mis felicitaciones al doctor Cristian Lassen y a la doctora mexicana, la doctora Leslie Maldonado, me parece García, que nos va a también deleitar con la expertise que tienen de zonas vecinas, países hermanos que siempre estamos en comunicación constante. Estimados colegas, como Consejo Regional 3 y como decana que representa a este decanato, damos por inaugurado este curso, primer curso internacional, y con toda seguridad va a ser de mucho beneficio a toda la colectividad médica. Esto, como dijo la doctora, va a estar colgado en el aula virtual. Cuando quieran, van a hacer uso de estos conocimientos que con toda seguridad es tan variado el programa que va a permitir estar a la vanguardia de la medicina. Muchas gracias, doctora Bendezú, muchas gracias a los invitados extranjeros y que nos van a deleitar pues con este avance con respecto a la educación médica continua. Eso es todo, doctora, y saludos a toda la comunidad médica. Gracias. Gracias a usted, doctora Frida. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, ya el doctor Oscar Cristian Lassen de Argentina se encuentra con nosotros. Bienvenido. Con estas diferencias de horario que esperamos no dificulten la presentación.
Bienvenido, Oscar. El doctor es médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Córdoba. También es profesor de semiología ya muchos años en la Universidad Nacional de Córdoba y labora en el Hospital de Córdoba en Argentina. El doctor también tiene un doctorado en medicina y cirugía y magíster en hipertensión arterial por la Universidad Católica de Córdoba. Justamente nos va a presentar el tema hipertensión arterial, qué hay de nuevo con el diagnóstico y tratamiento. Bien, entonces adelante, doctor Lassen. Bueno, vamos a ver, muchísimas gracias a Alejandra, doctora González, decana, y a los demás colegas, al speaker que va a seguir después de mi disertación. Muchísimas gracias, es un honor para mí compartir este curso con ustedes. Gracias. Voy a ver si podemos compartir la pantalla. No sé si alcanzan a ver. Sí, se está viendo. Y se está viendo, y si pasan las diapositivas, si no tenemos que... Un segundito, por favor. Un segundito. Vamos a tratar de... compartir, a ver si ahí alcanzan a ver y si podemos ampliarla. ¿Ahí ven pasar las diapositivas? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno. Sí. Debo decirles que en 45 minutos va a ser difícil tratar de abreviar todo lo que podemos o queremos transmitir. Yo voy a sacar mi facies, digamos, de video para poder seguir, que ustedes me escuchen. Y no hace falta que me vean. Como ustedes verán, acá dice claramente lo nuevo en el diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial. Y algo que es muy importante, yo voy a hablar como clínico, que soy más que especialista en hipertensión, y como obviamente también semiólogo. Y esto dice desde la fría letra de las nuevas guías a la realidad del consultorio. Las guías, como dijo bien la doctora González, son muy importantes, los protocolos, pero después nos encontramos frente al paciente y las decisiones son únicas. Es face to face, es ver lo que necesita el paciente, y ya lo vamos a ir explicando a todo esto. Fíjense ustedes que las guías de seguimiento, digamos, de la medición de la presión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2023, hablan de la presión arterial óptima de menos de 120-80, 120 sistólica y 80 de diastólica, normal de 120 a 129, 80-84 de diastólica. Pero esto, después, si ustedes siguen el cuadro, la hipertensión sistólica aislada mayor de 140 y menor de la diastólica de 90, y la hipertensión diastólica aislada de alguna forma menor de 140 y mayor de 90 de diastólica. Si nosotros comparamos con el Joint Committee, fíjense usted que esto es del 2023, pero vamos al Joint Committee, al séptimo reporter del Joint Committee, y lo comparamos con la Sociedad Europea de Cardiología, vemos que no hay mucha diferencia, porque la presión normal sigue siendo, en ese año que se realizó, hace muchísimos años, del 2005, 2007, era la normal de entre 120 y 80, y la que se llama presión arterial alta era la prehipertensión del Joint Committee de 120 a 139 de sistólica y de 80 a 89 de diastólica. Y después se dividía en tres fases, ¿no es cierto? La hipertensión más de 140 a 90, la fase 1, y después la fase 2, más de 160 de sistólica y 100 de diastólica. No ha cambiado mucho, solamente el estudio SPRINT, que ustedes habrán visto, que es un estudio espectacular, que comparó el beneficio de una estrategia intensiva de control con una, digamos, con una estrategia común.
que evidentemente trataba de llevar la presión arterial lo más bajo posible. Ustedes ven, a menos de 120 milímetros de mercurio de sistólica, y el estándar a menos de 140, lo que nosotros tratamos de hacer. Se controlaron muchísimos pacientes, más de 9.000 pacientes mayores de 50 años, con un riesgo cardiovascular aumentado, pero sin accidente cerebrovascular ni diabetes previo. El punto final fue combinado, digamos, por algún trastorno que tuvieron estos pacientes, infarto agudo, síndrome coronario, o accidente cerebrovascular, o insuficiencia cardíaca, o muerte cardiovascular. Fueron utilizados, y acá vamos viendo ya los tratamientos que se fueron usando más y los que se van usando más frecuentemente en el mundo: inhibidores de la enzima de conversión, de angiotensina, los antagonistas receptores de angiotensina, los ARA2. Después veremos otros. En el estudio de Sprint, la estrategia de tratamiento era bajar la presión arterial a menos de 120, como les decía, de sistólica, y menos de 70 de sistólica, por lo cual esto de diastólica, por esto fue de alguna forma criticado por algunos investigadores de la presión arterial, como el grupo de Sanchetti y colaboradores, por ejemplo, en Italia, estudió que en pacientes mayores de 50 o más, mayores de 60 años, el descenso, sobre todo de la presión arterial diastólica, podría provocar efectos a nivel cerebrovascular isquémicos importantes y accidentes cerebrovascular isquémicos. La combinación que más se usó, como les decía recién, eran los IECA más ARA2 más una tiazida, fue la que de alguna forma se utilizó más. ¿Cómo hacemos nosotros en realidad para manejarnos? ¿Qué es más importante, la medición de la presión arterial domiciliaria o el mapa? Las dos son importantes. Esto de la presión arterial o la medición domiciliaria es muy importante. Ha revolucionado un poco el registro de la presión arterial. ¿Por qué? Porque lo compromete más al paciente. El paciente, dadas las instrucciones por su médico, con un protocolo especial, con una actividad especial que tiene que hacer para tomarse la presión arterial, compromete su futuro, compromete su tratamiento, compromete su seguimiento. Y esto es muy importante para los pacientes, que ustedes saben que muchos de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Entonces, obviamente no están tratados y por lo tanto las complicaciones son más frecuentes. Fíjense ustedes que se trata fundamentalmente de un método validado en una habitación confortable, con buena temperatura. El paciente tiene que estar sentado, cómodo, ubicado, ¿no es cierto?, el brazo sobre una mesa. La medición de la presión arterial tiene que ser, ¿no es cierto?, lógicamente, después de estar en un estado de relax o de, digamos, acalmia total de entre 3 y 5 minutos. El individuo no debe haber hecho ejercicio previamente, ni tomar café, ni fumar, ni comer, obviamente, y no hablar en lo posible dentro de las mediciones que se hacen. Sus pies bien apoyados, separados, no cruzar las piernas, estar en un ambiente, como le digo, confortable, y hacer las primeras mediciones de la presión arterial, 3 mediciones, descartar alguna de ellas y después 2 mediciones más. Esto está en revisión continua, pero sirve mucho para el control diario de la presión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones en realidad del mapa versus la medición de la presión arterial domiciliaria? El MDPA obviamente destaca porque es mucho más económico, permite una mayor involucración del paciente en el manejo de su enfermedad, lo cual, como les decía, es trascendental para el seguimiento. En cambio, el mapa es más útil para evaluar la eficacia de fármacos, brinda información detallada de los valores durante la noche. La presión arterial, ustedes saben, conocen muy bien, queridos colegas, sobre que los pacientes que son DIPers, es decir, los que le baja la presión arterial normalmente durante la noche, en el momento de la relajación del sueño, por lo menos un 10%, y aquellos no DIPers, por nombrarle algunos, que son los que la presión arterial le aumenta durante la noche. Bueno, esto es muy difícil, obviamente, de realizar con un MDPA, pero sí con un mapa, con un seguimiento de 24 horas de la presión arterial.
El MDPA permite el estudio en periodos prolongados y está ampliamente disponible, y el mapa es más adecuado para otras situaciones, por ejemplo, en el embarazo, en la hipotensión ortostática, y evaluar fármacos antihipertensivos. ¿Cómo evoluciona? Esta es fuente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial del año 2014. ¿Qué porcentaje tenemos en Argentina? Probablemente bastante parecido a lo que ustedes tienen en su país hermano, nuestro país hermano Perú. La prevalencia en Argentina de individuos mayores de 18 años es de un 36.3%, es alarmante, una cifra muy importante. 4 de 10 personas de este grupo son hipertensas y 12 millones de hipertensos en el país, de los cuales 2/3 son menores de 65 años, nos hace prever un futuro nefasto o difícil si no explicamos a los pacientes la fundamental, de alguna forma, adhesión al tratamiento, adhesión a la dieta, adhesión a los controles, adhesión al consultorio. 4 de 10 hipertensos desconoce su condición, lo cual es muy grave hoy por hoy con las redes sociales, que prácticamente cualquier situación se explica en las redes sociales, no siempre bien. Yo siempre digo a la gente joven que de medicina traten de sacar de las redes sociales páginas de hospitales serios, de la Cleveland Clinic, o de las otras sociedades como nosotros la Sociedad de Cardiología, o la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, o la OPS, etcétera, etcétera. Me imagino que también entidades en Perú y en otros países de América. Fíjense ustedes que en el estudio solo 2 de cada 10 hipertensos estarían bien tratados y controlados, lo cual la verdad que es muy poco. Y lograr un descenso de 10 mililitros de mercurio de sistólica y 5 de diastólica baja un 20% la posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fíjense, entre un 40 y un 35%, lo cual reduciría la mortalidad en más de 2.500.000 personas en 10 años. Este es el estudio RENATA que se hizo en el año 2022 por la Sociedad Argentina de Cardiología, y creo que es fundamental. Pero nosotros, como les decía, vamos a las novedades, pero a los que nos tocan en el consultorio. A mí me tocan en el consultorio 2 veces por semana en el Hospital Córdoba. ¿El hipertenso es esencial? En primer lugar, o es una hipertensión secundaria. El paciente es menor de 40 años, como les decía, es hiper, o sea, es hipertenso durante el día, pero durante la noche baja la presión arterial, es non-hiper, no es la misma la condición. El horario en que vamos a administrar la medicación para los antihipertensivos. ¿Es diabético el paciente? Fíjense ustedes, y van a ver en los pases de guardia, en la revista del SALA, que cada vez que presenten un paciente diabético, van a decir paciente diabético hipertenso, porque coinciden hormonalmente, vascularmente, celularmente en la misma fisiopatogenia prácticamente vascular, sobre todo, que termina produciendo hipertensión arterial, tanto el diabético como el hipertenso. Hay hipertensos, obviamente que no son diabéticos, pero la mayoría de los diabéticos tipo 2 fundamentalmente son hipertensos. Presenta obesidad, que sería la triada, los 3 primos, nosotros llamamos primos, allá en Argentina, es decir, la diabetes, la hipertensión y la obesidad, porque si es diabético tipo 2, generalmente tiene sobrepeso, y todo esto constituye el síndrome metabólico tan desechado tiempo atrás, y ahora se habla todo el tiempo del síndrome metabólico y las nuevas drogas que hay para el tratamiento de la diabetes y que mejoran el riesgo cardiovascular. Así que todo esto es muy importante preguntar en el consultorio. Dense tiempo, pregunten, hablen con el paciente, seamos empáticos, volvamos a producir lo que decía René Favaloro, esa ida y vuelta con el paciente, ese feedback es más importante que cualquier estudio de primera línea de cardiología. Y lo decía un gran cirujano, no lo decía un clínico. Es un adulto mayor, el tratamiento, el diagnóstico es totalmente distinto. Es del género femenino y está en edad de fertilidad, la hipertensa, en este caso. Es un paciente que además hipertenso es chagásico. ¿Qué obra social tiene? ¿Le cubre la medicación? ¿No le cubre?
Se le puede recetar 3 medicamentos antihipertensivos más estatinas a este paciente. La familia, la herencia y la condición laboral tienen mucha importancia. Esto lo pasamos de largo, porque si no vamos a demorar mucho. Los factores genéticos son muy importantes en la hipertensión arterial. La hipertensión es multifactorial. Hay factores ambientales, factores inmunológicos, la inflamación, el estrés oxidativo, la disbiosis microbiana intestinal, el aumento de la sensibilidad al sodio. Todos los alimentos vienen con sodio. La gran mayoría, y acá tenemos una premisa que está marcado y dice exceso de sodio o exceso de grasa o exceso de hidrato de carbono, pero nadie le da importancia. Entonces hay mucha gente que consume alimentos que ya están salados, que vienen con sal, por lo tanto la sal, el paciente que es sal dependiente, es hipertenso, bueno, obviamente le aumenta la presión arterial. Lo otro es el endotelio vascular. ¿Cómo está ese endotelio vascular en la endotelina 1? Ustedes saben que la endotelina 1 es 10 veces más potente como vasoconstrictora que, ¿no es cierto?, que la endotelina 1 es muy importante como factor, digamos, de hipertensión arterial. Lo que quise decir de renina, ¿no? Es muy importante porque tiene mucho más efecto vasoconstrictor que la renina. El fenómeno de estrés, los factores clásicos, los factores propios del género, porque en el género masculino no tenemos la mejor hormona que existe, que son los estrógenos. Yo no la quisiera tener, pero evidentemente que los estrógenos la protegen a la mujer de las dislipemias, de fundamentalmente la enfermedad coronaria y de la hipertensión arterial más o menos hasta los 50 años, pero eso ha ido cambiando en los últimos años. Las condiciones laborales, que son muy importantes, qué condiciones tiene el paciente, si es un paciente que tiene acoso laboral, si está maltratado, si es del género femenino y tiene, digamos, de alguna forma condiciones laborales que no son las adecuadas, factores psicosociales. Y después la revista de cardiología, esta actualizada, ¿no es cierto?, en 2018, los objetivos del tratamiento del paciente hipertenso es establecer riesgo cardiovascular, identificando algunas posibles causas de hipertensión arterial secundaria, hacer una buena anamnesis, como semiólogo eso no se puede obviar, el examen físico, los exámenes complementarios, detectar o confirmar la hipertensión arterial mediante la presión arterial en el consultorio, el monitoreo ambulatorio, la medición en domicilio, establecer el riesgo cardiovascular, factores de riesgo cardiovasculares y si hay daño de órganos blancos, condiciones, digamos, clínicas asociadas y modificadas al riesgo cardiovascular, identificando posibles causas de hipertensión secundaria. ¿Y cuándo vamos a investigar hipertensión secundaria? Ustedes saben que hay dos periodos fundamentalmente, desde que el niño nace, que puede tener una cardiopatía congénita en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, y también después de los 45, 50 años, o entre los 40 y 45 años. Entonces el dosaje de catecolamina es muy importante, nos descartaría un feocromocitoma, o lo confirmaría la aldosterona, la actividad renina plasmática en el hiperaldosteronismo, que es una de las causas más frecuentes que nosotros vemos como causa endocrina de hipertensión arterial secundaria. Las hormonas tiroideas, por supuesto, hormonas hipofisarias, suprarrenales, el panel inmunológico, el ecodoppler, ¿no es cierto?, de arterias renales, la angiografía, por algún trastorno vasculorenal de estenosis o agenesia, radiografía de abdomen ecoabdominal, TAC y resonancia de tórax y abdomen, panel analítico hidroelectrolítico y ecocardiograma bidimensional Doppler de color. A esto ya me voy a referir. Y el aortograma. La evidencia de la hipertensión arterial secundaria, la obesidad central, con fase de luna llena, jiba, etcétera, nos hablan de síndrome de Cushing, estigmas de la piel, la neurofibromatosis, con manchas café con leche, asociada a tumores cutáneos, la ocultación soplocito diastólico abdominal, ¿no es cierto?
la presencia de causas identificables de hipertensión, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, con taquicardia, con tormenta tiroidea o no, hipertensión sistólica, el síndrome de apnea del sueño, desviación del tabique nasal, la escala de Mallampati, por ejemplo, la acromegalia, indicadores de daño de órgano blanco, el cerebro, daño motor sensitivo, alteración del fondo de ojo en la retina, ¿no es cierto? Fundamentalmente los pacientes que son hipertensos y son diabéticos, soplos carotidios, desplazamiento del choque de la punta, ¿no es cierto?, hacia abajo por hipertrofia ventricular izquierda o hacia afuera por hipertrofia ventricular derecha, arritmias, ritmo de galope, etc. El sistema Hertz también lo vamos a pasar de lado, pero de todas maneras creado por la OPS para ver los hábitos de vida saludable y asesorar a los pacientes, evidencia de protocolo basado justamente en la evidencia clínica, en la evidencia radiológica y en la evidencia de otros estudios, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, determinar el riesgo cardiovascular, sistemas de monitoreo, etc. ¿Cuáles son los fármacos que pueden causar hipertensión arterial? Tengámoslos siempre presentes, los no esteroideos, antiinflamatorios, inhibidores COX, los corticoides están usados para todo. En la patología inmunológica, yo siempre digo que la patología inmunológica hoy por hoy está muy bien controlada, el LES, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Sjögren y otros, pero bueno, a un costo porque, o sea, no solamente los biológicos, sino la medicación, digamos, es bastante agresiva. Y los pulsos de corticoides hacen estragos, producen diabetes, producen hipertensión arterial. Los anorexígenos, simpáticos miméticos, anticonceptivos orales. Fíjense que estamos viendo mujeres muy jóvenes que tienen trombosis venosa profunda y no tienen ninguna otra alteración y son consecutivas a los anticonceptivos orales. El consumo excesivo de alcohol, la eritropoyetina, la ciclosporina, los antiparkinsonianos, el bupropión, las píldoras productoras que contienen cafeína, té negro, té verde, todos esos té que nos dan por ahí que mejoran, todo habría que ver qué es lo que mejora. El rebote por supresión de bromocristina, ustedes saben que la bromocristina, pero fundamentalmente los antimigrañosos como la ergotamina, produce una vasoconstricción muy grave y hay mucha gente que toma esto como si fuera realmente paracetamol para cualquier tipo de migraña o cefalea y produce hipertensión arterial, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular isquémico. Los consejos para el hipertenso, como ustedes saben, es reducir de peso, reducir la sal, consumir frutas, verduras, alimentos de alto contenido en fibra y potasio, sustituir las grasas saturadas por poliinsaturadas, no ingerir alcohol en hipertensión arterial severa. Y bueno, estoy viendo la hora, pero todavía me queda tiempo. Reducir la ingesta de cafeína, el no fumar, realizar ejercicio físico, esto es fundamental. Por lo menos 3 veces a la semana, durante 30 minutos, el caminar sin un rumbo, digamos, salir a caminar con ropa liviana, con zapatillas adecuadas, durante 30 minutos, según la Organización Mundial de la Salud. Brinda una protección cardiovascular importante. Las prácticas técnicas de relajación, que son también importantes. Y lo que le iba a decir, este es para mí, humildemente, el mejor estudio para un hipertenso o para cualquier paciente cardiovascular, quizás no coronario. Fíjense que el ecocardiograma nos mide la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, las características de la pared ventricular, el movimiento sincrónico que tiene, los trastornos, ¿no es cierto?, de llenado ventricular, si hay una disfunción diastólica, el pericardio, las válvulas, realmente la información que da el ecocardiograma Doppler color es bidimensional, es realmente fantástica, es para mí un estudio que no puede faltar en cualquier patología cardiovascular. Entonces, en pacientes con hipertensión más cardiopatía, hipertensión más disfunción cardiovascular, y también en pacientes con hipertensión severa, pacientes con hipertrofia ventricular
y para otros tipos de hipertensiones, ¿no es cierto?, límite o sin datos, hipertensión ligera estable, porque puede haber un crecimiento concéntrico o excéntrico ventricular, que lo mismo tiene sus complicaciones. Lo que les decía, los hipertensos diabéticos se plantean cifras que no deberían exceder más de 130-80 milímetros de mercurio. A veces son necesarios 2 o 3 fármacos para lograr este objetivo, lo cual, desde el punto de vista económico, en nuestros países, sobre todo en Argentina, hoy por hoy, está difícil esto. Los fármacos de elección son los IECA y los ARA2. También los diuréticos, los antagonistas cálcicos. El tercer escalón para los beta bloqueantes, los alfa bloqueantes y agentes de acción central. El desarrollo de diabetes ha aumentado en Estados Unidos, fíjense, un 61% en las últimas 2 décadas. La disminución renal, entendida como déficit del filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, en 72 y albuminuria, es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Bueno, el SGLT hoy por hoy es el boom, digamos, ¿no?, de alguna manera, de mayor prevalencia e importancia funcional en el riñón. Esto se encarga, ¿no es cierto?, el 90% de la reabsorción de glucosa en el riñón, el cotransportador de sodio y glucosa. Estudio de la fase 3 de dapaglifosina incluye monoterapia en pacientes con diabetes tipo 2, que no se controlan con dieta, ejercicio, así como tratamiento combinado con metformina, sulfonilureas, tioglicandionas o insulina. La inhibición del transportador de glucosa SGLT2 supone un nuevo abordaje terapéutico, no solamente de la diabetes tipo 2, sino de los pacientes con hipertensión arterial, pacientes con compromiso cardiovascular y de alguna forma con un riesgo cardiovascular aumentado. La revolución que han provocado estos medicamentos, fíjense ustedes que son aprobados por la FDA únicamente en pacientes diabéticos tipo 2, aunque producen muchas alteraciones secundarias, pero evidentemente que se han notado beneficiosos, no así en la diabetes tipo 1. Este grupo incluye la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Inhibe la reabsorción de glucosa, como les había dicho, en el riñón, y disminuye eventos cardiovasculares que obviamente disminuyen la presión arterial. Tiene un efecto hipotensor porque son diuréticos y natriuréticos, y efectos miocárdicos también porque aumentan la energía, aumentan el ATP y entonces aumentan la capacidad del corazón, la capacidad de contraste, y disminuye la concentración de sodio y calcio, lo cual es muy importante, ¿no es cierto?, la bomba de sodio y calcio. Efectos renales hemodinámicos y reducción de la microalbuminuria. Esto es trascendental porque actúan en el túbulo proximal y además son púricos úricos, por lo cual esta acción es fundamental. Y efectos renales no hemodinámicos como efectos antiinflamatorios. Entre otros, reducen los mediadores inflamatorios como la interleuquina 6. Efectos metabólicos también en el tejido adiposo, pierden masa grasa los pacientes y esto hace que pierdan de peso y reduzcan la esteatosis también que pueden tener, la esteatosis hepática. Disminuye la hipoxia renal. Y las incretinas, inhibidores GLP-1, ¿no es cierto?, son hormonas intestinales en respuesta a hiperglucemia, estimulan la insulina, secreción de insulina, reducen la producción de glucagón, disminuyen el apetito, entre otras cosas. El paciente baja de peso, obviamente inhibiendo el DPTA, que es la dipeptidasa 4, que como ustedes saben hay varios de estos medicamentos, pero no vamos a detenernos en esto. Pero hoy por hoy se están usando y hay muchos trabajos, tanto de GLP-2, inhibidores GLP-2 y GLP-1, y de incretinas, pero ojo, con algunos efectos colaterales que son importantes de tener en cuenta. La hipertensión arterial y la diabetes tienen muchos hechos en común, sobre todo con la fisiopatología. La diabetes constituye un factor de riesgo independiente cardiovascular.
Los inhibidores, ¿no es cierto?, de CGLT2 y la insulina gliadina se agregaron a la lista, fíjense ahora, de medicamentos esenciales de la OMS en el 2021. La metformina sigue siendo, pese a su tiempo que se usa, que ha demostrado efectos beneficiosos en marcadores intermedios de riesgo cardiovascular y se está utilizando también aparentemente como predictor o que mejora de alguna manera, hay estudios de esto, la enfermedad de Alzheimer. O sea que evidentemente sigue siendo una droga que pese a la absorción que tiene a nivel intestinal y los cuadros de gastroenteritis que produce, es una droga noble. Estimula la captación de glucosa mediada por insulina, el músculo esquelético y los adipocitos. Y bueno, hemos dicho bastantes cosas de esto, yo creo que no quiero sobrecargarlo, esto de la Revista Panamericana de Salud Pública del 2022. Lo que comparten la diabetes y la hipertensión arterial, fíjense, son los genes, la resistencia a insulina, la obesidad, la dislipemia, la poca actividad física. Todo esto lleva a un remodelamiento vascular, inflamación vascular y fibrosis y disfunción endotelial, terminando el paciente con enfermedad cardiovascular. Por eso que es muy importante el control de la presión, el control de la glucemia, el control de los lípidos y bajar de peso. Ahí tienen ustedes, miren, si no son prácticamente la misma fisiopatogénica, perdón. Comparten, ¿no es cierto?, la alteración genética, la obesidad, la resistencia a insulina, la retención de sodio, las alteraciones vasculares, simpáticas, insuficiencia renal y dislipemia. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, Alejandra. Podemos continuar 10 minutos. Bueno, perfecto, voy a ir terminando. Complicaciones de la hipertensión arterial y la diabetes. Fíjense ustedes que aceleran la aterosclerosis, producen disfunción endotelial, como les decía, por el aumento de endotelina 1, que es poderosamente vasoconstrictora, que ahí tuvo un lapsus recién para explicar. La endotelina 1 es hoy por hoy, digamos, un factor fundamental que si está alterado el endotelio vascular, produce lesiones cerebrovasculares y cardiovasculares gravísimas. La cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la afectación aórtica, entre otras cosas. Enfermedades microvasculares, como ustedes saben, la diabetes, la enfermedad renal, la neuropatía también, y riesgo de amputación, es la causa más frecuente de amputación, ¿no es cierto?, después de los accidentes de tránsito, obviamente, y la pérdida de la visión también la causa más frecuente no traumática de ceguera en el mundo, la retinopatía y catarata. Hay otras complicaciones provocadas por la hipertensión y la diabetes que incluyen, o sea, demencia, fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca. Asociado a dislipemia, pero esto, bueno, lo vamos a pasar. Y esto sí me parece importante. En el género femenino, los factores de riesgo hay los tradicionales que tenemos todos, la herencia, la edad, ¿no es cierto?, las características del género, pero también hay factores emergentes y del género en sí, además de todo, ¿no es cierto?, los clásicos, del tabaco, de la obesidad, de la diabetes, de la falta de ejercicio físico, etcétera, etcétera. El tabaquismo. Fíjense que Howell y colaboradores ya investigaron la hipertensión arterial que aumenta más rápido que en hombres luego de la menopausia. Esto es un detalle muy importante y eso tiene que ver con la pérdida hormonal fundamentalmente de esta hormona fantástica que es el estrógeno. La diabetes duplica el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, el tabaquismo mayor número de riesgos, fíjense ahora en mujeres, Huxley y colaboradores. Acá en Toro hay un estudio donde las mujeres jóvenes, sobre todo adolescentes, fuman y toman más alcohol que los varones, ¿no? Esto es realmente preocupante. La dislipemia, la obesidad y el sedentarismo son también factor de riesgo.
Los propios del género, fíjense, a qué edad fue la menarca y a qué edad la menopausia. Es muy importante porque una menopausia precoz puede provocar alteraciones hormonales y llevar a la hipertensión arterial de una formación más rápida. La insuficiencia ovárica, el ovario poliquístico, bueno, ni hablar. El tema de los tratamientos anticonceptivos, como les decía, con el riesgo de trombosis venosa profunda, los reemplazos hormonales y la hipertensión durante el embarazo. Todo eso tenemos que tener en cuenta en el género femenino y la hipertensión arterial. Los factores emergentes hoy por hoy no los podemos disimular. Hay capítulos de medicina interna y de cardiología escritos con trastornos de neurosis, tanto la depresión como la ansiedad aumentan el riesgo cardiovascular, aumentan el riesgo de hipertensión arterial y de enfermedad coronaria. La contaminación ambiental, para aquellos que todavía siguen discutiendo que, digamos, no ha cambiado el ambiente, de que no ha cambiado el clima, de los trastornos que produce el calentamiento global, etcétera, etcétera, y los desastres que vemos tanto en sequías muy prolongadas y digamos, incendios de bosques, y por otro lado, ¿no es cierto?, el hecho de lluvias que prácticamente arrasan con poblaciones enteras. Bueno, evidentemente de que el planeta ha cambiado, de que el calentamiento global tiene mucho que ver, y esto, si no se estudia y si no se de alguna forma se previene en los próximos años, vamos a vivir en un mundo más complejo y dejaremos a nuestros hijos y nietos todavía una situación más difícil por estos fenómenos, ¿no es cierto?, naturales, por muchas veces la agresión del hombre. El estrés postraumático, los neurotransmisores, el lóbulo temporal, la violencia de género. Esto es muy importante en el género femenino, ya sea no solamente física, sino verbal, del trabajo, del estudio, porque puede ser que sea en el ámbito inclusive académico, lleva a un trastorno que obviamente puede terminar con hipertensión arterial, la enfermedad autoinmune por aumento de arteriomatosis y vasculitis. El tratamiento en edad fértil, determinar si es primario o secundario, si las mujeres son menores de 40 años, y de acuerdo a eso, si tienen un daño acelerado de órganos blancos, si es secundaria la hipertensión, si la hipertensión sistólica es mayor de 180 y la diastólica mayor de 110, si se trata de una hipertensión resistente, que tenga que usar 3 o 4 drogas y sigue siendo resistente, o si es una enfermedad del parénquima renal. La terapéutica siguen siendo los IECA de acuerdo a función renal, los ARA2, más los bloqueantes cálcicos, que son drogas que hoy por hoy se usan y mucho, tienen algunos efectos colaterales, como ustedes saben, que es el edema fundamentalmente de miembros inferiores, el enrojecimiento de la piel, pero son bien tolerados en general, y los diuréticos tiacídicos. En general, la asociación de IECA y ARA2 en hipertrofia ventricular izquierda, y también, ¿no es cierto?, en enfermedad renal crónica, en diabetes, en enfermedad autoinmune, en pacientes que tienen HIV, son drogas que hoy por hoy son drogas de primera línea sin ningún lugar a dudas. Le diría que los ARA2, el telmisartán, no es por hacerle propaganda a ninguna droga, pero es la de mayor efecto, digamos, y sus metabolitos que duran más de 12 horas, casi 18 horas, entonces son los de acción más prolongada, porque el losartán, por ejemplo, tiene una vida media muy corta. El enalapril prácticamente no dura más de 8 horas, los inhibidores de la ECA, que antes se promocionaban como toma única, hoy por hoy se tendría que dar cada 8 horas, si bien es cierto son drogas nobles, pero han sido superadas por los ARA2. La hipertensión arterial hiperdinámica, los betabloqueantes, si tiene la paciente, ¿no es cierto?, un trastorno, por ejemplo, tiroideo o alguna otra alteración. Los IECA y los ARA2, ¿no es cierto?, contraindicados en el embarazo directamente, hay que tener cuidado, y en este caso se sigue usando el bloqueante central de alguna forma, que es la alfa-metildopa durante el embarazo. Bueno, ¿por qué se puede producir un fracaso terapéutico en hipertensión arterial?
por pseudoresistencia, hipertensión de bata blanca, pseudohipertensión, mal cumplimiento de tratamiento, exceso de ingesta de sal, tratamiento diurético inadecuado, daño renal progresivo, dosis baja de antihipertensivo. Acuérdense de no llamar hipotensores a las drogas sobre la presión arterial, son antihipertensivos. En general, todas estas drogas actúan cuando la presión arterial está elevada y no cuando la presión arterial está normal. Esto se demostró en el tratamiento del COVID, de que muchos pacientes tratados, ¿no es cierto?, con valsartán, normotensos, mejoraban su situación hemodinámica y mejoraban su situación, digamos, vascular, y no bajaba la presión arterial en estos pacientes. Por lo tanto, tenemos que tratar de acostumbrarnos a hablar de antihipertensivos y no de hipotensores. El uso de fármacos simpáticos miméticos, descongestivos, nasales, me llevó muchísimo tiempo descubrir en un paciente que dice, yo no tomo nada, doctor, no tomo nada para la cefalea, no tomo anorexígeno, no tomo, bueno, nada. Y usaba gotas para la nariz, o sea, usaba gotas descongestivas, que no me había dicho, y cuando me dijo, obviamente venía usándola de hace más de 20 años, esa era la causa del fracaso terapéutico. Problemas asociados al tabaquismo, la apnea del sueño, la ansiedad, el ataque de pánico. Hoy por hoy el ataque de pánico es sinónimo de un trastorno que puede llevar a la hipertensión arterial severa y la hipertensión arterial secundaria. Decía un gran maestro que tuve la posibilidad de conocer, fíjense, en el año 1972, él ya decía, la presión arterial ideal es la menor con la que un individuo se siente bien o siente bienestar. Este maestro, que en esa época fue muy criticado porque quería llevar los valores de presión arterial sistólica a menos de 130 milímetros de mercurio, evidentemente el tiempo le dio la razón. Esta es la bibliografía y va a ser un placer esperarlos en Córdoba, a Alejandra, a la doctora González y a todos ustedes en nuestro hospital, pero no solamente en eso, sino en nuestra ciudad, en nuestros lagos, en nuestros ríos, en nuestras montañas, que son muy lindas. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bien, Oscar, muchísimas gracias, al contrario. Vamos a tener tiempito para una pregunta. Bueno, qué pena porque habría mucho que comentar y discutir, ¿no? Bueno, felicitaciones por la información, está clara. Gracias por esa información didáctica de, por ejemplo, los medicamentos adecuados dependiendo de cada morbilidad o de cada estado fisiológico, por ejemplo, qué usar en el embarazo, ¿no? Eso está claro, pero eh, me gustó mucho la parte donde manifiestas que habría que hacer ciertos controles. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte a los médicos de atención primaria acá en el país. Bueno, realmente todavía el nivel primario de atención acá es deficiente, ¿verdad? Tiene muchas falencias y la mayoría de población se atiende ahí, ¿no? Y la mayoría de la población pertenece al Ministerio de Salud y realmente tiene escasos recursos. Entonces, ¿qué recomendación habría que darle a un médico de atención primaria, del nivel primario, que recibe pacientes hipertensos? ¿Cómo ellos podrían hacer estos controles con mapa o en qué momento hacer la ecocardiografía para evitar justamente las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión? Bueno, es amplia la pregunta, vamos a tratar de resumirla. Yo te diría que has dado en el punto. Todo comienza en la atención primaria. Si la atención primaria no detecta hipertensos, es ahí donde producimos el primer error, porque después cuando va al especialista ya va con hipertrofia ventricular izquierda, o va con un hemibloqueo anterior, o tiene trastorno de repolarización, o trastorno del fondo de ojo, o trastornos vasculares, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, como decimos, primero el buen interrogatorio es fundamental, sobre todo las condiciones laborales, las condiciones de vida, de alimentación que tiene este paciente, evaluar los factores de riesgo que tiene,
los factores de herencia, si tiene padres hipertensos, hermanos, abuelos, etcétera, lo mismo con la diabetes, hacer una extensa historia clínica que hoy por hoy lamentablemente no se está haciendo de esa forma, y después de eso llegar a lo más sencillo, un electrocardiograma, unos análisis de rutina que descarten, por ejemplo, hipertiroidismo, que descarten insuficiencia renal, ¿no es cierto?, que descarten poliglobulia, por ejemplo, si tiene más de 6 millones de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, y ver si tiene algún tipo de hipertensión que pueda ser secundaria. Si nosotros vemos que el paciente tiene exageradas cifras sistólicas por su edad, evidentemente que podemos investigar hiperaldosteronismo, feocromocitoma u otras cosas. Pero con respecto a la hipertensión esencial, los análisis comunes, un electro y un ecocardiograma. El ecocardiograma, también pronto realizado, es fundamental porque va a ver los cambios que hay fundamentalmente en la fracción de eyección del paciente, en las paredes ventriculares, en la eyección, en la fracción de acortamiento, y eso nos va a permitir descartar muchas otras cosas, como trastornos, por ejemplo, valvulares, etc. La radiografía de tórax, que todos la desechan ahora, todo el mundo, resonancia, angio. En realidad, la radiografía de tórax es muy importante para evaluar en el consultorio primario, en la atención primaria, la hipertensión arterial o el probable hipertenso. Entonces, RX de tórax, ecocardiograma y los análisis convencionales comunes. Nada raro. Lo más simple y un buen examen físico que detecte la presencia de soplos carotidios, soplos lumbares, soplos a nivel cardiovascular, como yo digo, la avenida de los soplos, que es el foco mitral al foco aórtico, digamos, esa diagonal, está la gran avenida de los soplos, donde podemos detectar tanto soplos sistólicos como diastólicos por hiperdinamia o por trastornos mecánicos o valvulares, etcétera, pero que es muy importante. Entonces, el examen físico también es fundamental. Sí, bien, bien, excelente. Bien, Oscar, bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, tenemos que continuar con otra presentación. Muchísimas gracias y felicitaciones a nombre del Consejo Regional 3 de Lima, acá de Perú. Esperamos nuevamente poder contar contigo en alguna otra presentación, en algún otro curso, ¿no? Realmente hecho con la única finalidad de ¿Me poder permite aclarar tener, algo? Cuando yo dije renina, es por supuesto. angiotensina, digamos. La endotelina es 10 veces más potente que angiotensina, quise decir, y no renina. Quería subrayarlo para que no quede ese error, ¿no? Así que la Sí, importancia de la endotelina como factor del endotelio vascular con los que reducen, digamos, la vasoconstricción, y los que producen vasoconstricción es fundamental en la evolución de cualquier paciente cardiovascular, y más en un hipertenso, ¿no? Ya hay medicamentos, hay fármacos, vos sabés muy bien, que tratan la endotelina 1, o sea, de bajar los niveles o de inhibir la endotelina 1. Bien, muchísimas gracias. sí. Doctora No, González, al muchas contrario. gracias también. Sí, al contrario, Oscar, al contrario. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con la única finalidad, como decía, de capacitarnos y de poder llegar a más colegas, no solamente en el Perú, ¿no? ¿Por qué no romper fronteras? Muchas gracias, Oscar. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Muy amables. Y viva Perú. Gracias. Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación. Antes, por favor, me gustaría, de todos modos, ante las diversas preguntas que hay con respecto al desarrollo del curso, en realidad no existe una inscripción ni una matrícula para el curso. El curso es de acceso libre a través de las redes sociales, a través del Facebook del CMP Lima. Cualquier persona, cualquier médico puede ingresar libremente a través del Facebook, y ya posteriormente se va a presentar toda la información, todo el curso, cada presentación en el aula virtual. Eso va a ser al finalizar el curso.
Entonces, por el momento no se cuenta con una inscripción, matrícula, ni tampoco hay registro de asistencia. Ustedes van a poder realizar el curso cuando dispongan de tiempo, de manera sincrónica, con total calma, para que puedan evaluar el material con el que se dispone y rendir su examen para los que deseen obtener la certificación. De todos modos, estamos atentos a cualquier duda que se siga presentando. Bien, entonces ahora sí está con nosotros la doctora María Manrique. Doctora, para poder continuar. Bien, entonces voy a presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Marianelli Manrique Lemus. La doctora es especialista en medicina interna y también es especialista en gastroenterología. Actualmente labora en el Hospital Uldarico Roca de Salud en Villa El Salvador y también en la Clínica San Judas Tadeo. La doctora además es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y nos va a presentar también un tema que se ve a diario, ¿no? En la práctica clínica, cómo ayudar a mi paciente con cirrosis hepática, la estadificación clínica y el objetivo terapéutico. Adelante, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿no se le escucha? Si es que está, veo su presentación, pero no se escucha. Buenas noches, ¿me escucha? Ahora sí. Buenas noches con todos. Es para mí un honor estar hoy día aquí y poderles hablar un poco sobre la estadificación clínica de la cirrosis hepática, que es muy importante porque nos va a permitir identificar en qué grado de, digamos, de riesgo de complicaciones y de fallecer tiene nuestro paciente con cirrosis hepática. Eh, Doctora, ¿podría prender su cámara si es que no le genera ningún problema? que no la veo. No sé, no le encuentro la cámara. A ver un ratito. Ya, está bien. No corre, ¿no? Ay, Hace un momento ahí sí está. avanzaba. ¿Me ve? Ya, ahora sí. Sí. Eh, no corre la presentación. Pero hace un ratito sí estaba avanzando. No sé ahora qué pasó cuando No empezó. avanza. Tal vez si deja de compartir y nuevamente. ¿Dejo de compartir? Yo creo que sí, para luego nuevamente volver a compartir y ahí ver. Mm, Vuelvo a compartir. Ajá, sí, gracias. Ahora sí, ¿lo ven? Sí se ve la presentación. A ver, para ver si Pero no avanza. corre. Mm, Ah, ya. ahí está, ahí está. Ah, recién como que ha cargado, ¿no? Ya. Bueno, Sí, parece. entonces estamos hablando de que el paciente con cirrosis, nosotros debemos de determinar o de tratar de aproximarnos a su riesgo de hacer una complicación o de fallecer. Por lo cual, actualmente, como sabemos, la cirrosis hepática es la 13ª causa de muerte a nivel global y tiene un alto impacto en la calidad de vida, produce desempleos y costos altos de salud. El trasplante solamente cubre el 10% de los requerimientos para trasplante. ¿Y cómo podemos mejorar esta situación? Es mediante la prevención y el manejo adecuado de las complicaciones y una derivación oportuna a los pacientes que requieren trasplante hepático y que no tienen contraindicaciones para eso. Entonces, vemos que los pacientes actualmente existen maneras
maneras de poder acercarnos al grado de fibrosis que tiene nuestro paciente. Eh, Actualmente, sabemos que la fibrosis hepática es una consecuencia histológica del proceso de cicatrización resultante de las enfermedades hepáticas, como por ejemplo, crónicas, como son por ejemplo las hepatitis virales B, C, D, la enfermedad hepática alcohólica, la enfermedad hepática grasa no alcohólica y otros desórdenes hepáticos que van a producir o condicionar fibrosis hepática. Entonces vemos que en estos pacientes con cirrosis, en las cuales esta enfermedad va avanzando, van a aumentar el riesgo de complicaciones, ¿no? Tenemos que la cirrosis hepática viene a ser un estadio avanzado de la fibrosis hepática y con distintos que produce alteración a nivel de la arquitectura hepática, ¿no? Y también a nivel, en esta morfología hepática, principalmente a nivel histológico, vamos a encontrar nódulos de regeneración y tejido fibrótico en respuesta a una injuria hepática crónica. Esta degeneración o esta fibrosis y distorsión de la arquitectura hace que, debido a la fibrosis hepática, hace que es una causa de que ocurra la hipertensión portal, ¿no? Debido a un aumento en la resistencia intrahepática y secundariamente inestabilidad hemodinámica, complicando no solamente al hígado, sino conforme avanza la enfermedad, va a complicar a otros órganos del ser, otros órganos del ser humano, ¿no? Y va a producir fallas de órganos, ¿no? En estadios finales de la cirrosis hepática o avanzados. Entonces vemos que el principal problema es la hipertensión portal, que es un síndrome clínico definido por un incremento en la gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio. Cuando es menos de 5 es lo normal. Y debido a este incremento, esto es a raíz de la fibrosis hepática que va avanzando y va aumentando la resistencia intrahepática. Entonces la hipertensión portal ocurre en pacientes con fibrosis, digamos con fibrosis en el sinusoidal del hígado, y la hipertensión portal es una de las causas de varias complicaciones severas de la cirrosis, ¿no? El sangrado varicial, la asitis, la peritonitis y la encefalopatía hepática que van a causar mortalidad. Y el gol estándar para poder, digamos, diagnosticar hipertensión portal, ¿no? O ver si el grado de hipertensión portal es la gradiente de presión venoso-hepática, ¿no? Que esto, por ejemplo, cuando tengamos un paciente con una gradiente de presión venoso-hepática mayor de 10, nos está hablando que este paciente va a estar en una hipertensión portal clínicamente significativa y que esto va a marcar, va a ser digamos, el punto de quiebre para la presentación de complicaciones o de descompensaciones o de eventos descompensantes en el paciente con cirrosis. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar o acercarnos hacia un diagnóstico de cirrosis hepática en un paciente, ¿no? Se dice que detectar un daño estructural a nivel hepático, una morfología hepática alterada o esplenomegalia diagnosticado por imágenes, ya sea ultrasonido o tomografía, ¿no? Unido a algunos marcadores, algunos marcadores que nos indiquen una insuficiencia hepática, como por ejemplo el tiempo de protrombina prolongado o una hipoalbuminemia, nos va a decir que ya podemos decir que este paciente es cirrótico, ¿no? Por ejemplo, en la ecografía vemos que se puede medir un vaso grande o una morfología hepática alterada, o también el diámetro venoso portal mayor o igual a 13 milímetros, ya nos indica que estamos ante un paciente con una fibrosis avanzada, ¿no? O un flujo hepatofugo hallado en la ecografía. Y en la tomografía, lo más resaltante que debemos de tratar de buscar es, por ejemplo, la hipertrofia
del caudado, el lobo caudado, o también un aumento a nivel de los segmentos izquierdos, o no, un aumento, digamos, de los segmentos izquierdos, pero no, en lugar, y con disminución, puede estar asociado a una disminución del volumen hepático, ¿no? Tenemos que aquí podemos ver una hipertrofia del caudado que, no, que puede ser absoluta o relativa, ¿no? Em, y bueno, una manera rápida, importante de podernos acercar hacia un paciente con fibrosis es también nos ayuda los biomarcadores, tanto serológicos y los scores que tenemos, como por ejemplo el, el APRI, ¿no? Más de 1,5 en pacientes cirróticos. Ya tienen esos valores, el FI4 más de 3,5, el fibrotest más de 0,87 y el NAS score con el NAS score que nos puede también ayudar en el diagnóstico de cirrosis cuando es mayor de 0,675 o una fibrosis avanzada, ¿no? Y últimamente con el advenimiento de la elastografía transitoria, ¿no? O otros métodos de imágenes como por ejemplo también elastografía por resonancia magnética o la medición de la rigidez del vaso nos puede decir si estamos ante un paciente con cirrosis. En una elastoración mayor, el paciente con cirrosis tiene más de 25 kilopascales, la elastografía por resonancia magnética más de 7 kilopascales y la medición de la rigidez esplénica con más de 50 kilopascales, ¿no? O si no, en un paciente en el cual le encontramos varices esofágicas, estamos ante un paciente con probable fibrosis avanzada, cirrosis hepática, ¿no? El punto de quiebre para decir un paciente tiene una cirrosis, una enfermedad hepática crónica avanzada, compensada o una cirrosis es la hipertensión portal. Cuando aparece la hipertensión portal estamos ante un paciente con cirrosis, ¿no? Se ha desactivado. ¿Me escucha? Sí, doctora, ¿no puede avanzar? No avanza. No sé si el ingeniero nos puede ayudar. Bueno, entonces, como hablamos de los biomarcadores, aquí les presento una tabla donde se encuentran los principales biomarcadores, como por ejemplo el APRI, cuyo parámetros de evaluación son las plaquetas y el TGO para poder tratar de acercarnos a un paciente con una fibrosis avanzada, principalmente los biomarcadores serológicos como el APRI, el FIB4, el fibrotest o el NAF score, nos van son bastante sensibles para, digamos, valores extremos, ¿no? Ya sea descarta fibrosis o nos dice que hay una fibrosis avanzada, pero no para valores intermedios de fibrosis como fibrosis F2 o F3 de la fibrosis que se correlaciona con los estudios histológicos, ¿no? Entonces, el APRI utiliza las plaquetas y la TGO como parámetro. Estos marcadores sorológicos son fáciles de realizar porque están en un celular. Uno pone FI4 score y podemos, digamos, darle todos los parámetros que solicita y poder calcular si mi paciente tiene fibrosis avanzada, ¿no? Entonces, para el FIC4 necesitamos la edad, TGO, TGP y las plaquetas que pues, no están disponibles en la consulta, ¿no? Y también y más avanzado, digamos, más costoso es el fibrotest, que también es uno de los más usados, pero que ya utiliza otros parámetros que no están disponibles y es caro, ¿no? Entonces, otro que podemos usar, aparte del API, el FIC4 en la consulta, es el NAF score, ¿no? Que este es principalmente para pacientes, digamos, con cirrosis hepática o fibrosis hepática por enfermedad metabólica, ¿no? Por hígado graso no alcohólico. Entonces, los parámetros que utiliza el NAF score son la edad, el índice de masa corporal, la TGO, TGP,
las plaquetas y la albúmina. El Child Score, este es uno de los scores que se utiliza para poder clasificar la cirrosis, ¿no? Ya sabemos que la cirrosis es una enfermedad hepática severa, la cual puede, en sus primeros estadios, como el Child Lab, podemos catalogar que es la leve, donde la función hepática casi está conservada, ¿no? El Child B, que ya está moderado, y el Child C, que es más avanzado. Sin embargo, la clasificación de Child, por ejemplo, los parámetros todos dan puntajes iguales para los distintos tipos digamos, de, de hallazgos, ¿no? No prioriza y no toma en cuenta la función renal, por ejemplo, la creatinina, ¿no? Y está limitado solamente a decir severo y no estratifica a los pacientes severos no los estratifica a los pacientes severos. Aquí tenemos la historia natural de la cirrosis. Entonces vemos que se puede clasificar principalmente en dos fases, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. Esto es importante, digamos que la cirrosis hepática no se comporta en una manera lineal. Va a ocurrir durante la evolución de la enfermedad, digamos, los eventos son competitivos, ¿no? Puede ser que un paciente con una cirrosis compensada debido a un evento descompensante, pase de frente a una descompensación tardía o un estadio 6, ¿no? O también siga una progresión de la enfermedad y nos lleve hacia a la cirrosis descompensada y posteriormente ya a una descompensación tardía. Entonces aquí los eventos son, digamos, que puede presentarse o no un evento, y de acuerdo a eso, a la magnitud o la severidad del evento, el paciente puede progresar o hacia la descompensación más severa o hacia la muerte, ¿no? Entonces, hay unos puntos claves en los cuales nosotros debemos de basarnos para poder estadificar el paciente con cirrosis en qué estadio está. Por ejemplo, si los pacientes con cirrosis compensada son asintomáticos, ¿no? Aquí ya tienen hipertensión portal, ya está en más de 5 milímetros de mercurio, pero todos ellos son iguales, son asintomáticos, pero algunos ya tienen hipertensión portal clínicamente significativa cuando la gradiente de presión venosa hepática es mayor de 10 milímetros de mercurio, y hay otros que con cirrosis compensada tienen ya varices, ¿no? Entonces, va aumentando la hipertensión portal, y vemos que en el estadio 3 está marcado por el sangrado varicial, ¿no? Y ahí, para ver un sangrado varicial, la gradiente de presión venosa portal tiene que ser mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. O también puede ser que el paciente no haya presentado un sangrado varicial, pero sí presenta un evento descompensante. Un primer evento descompensante, ese es el estadio 4, ¿no? En el estadio 4 se ha visto que el evento descompensante más frecuente en los cirróticos es la citis, ¿no? Entonces, la citis ya nos marca clínicamente ya nos marca una evolución del paciente, de la enfermedad del paciente, ¿no? Vemos que los pacientes con cirrosis compensada tienen una sobrevida de repente en promedio de 12 años, ¿no? Pues puede ir de 10 a 15 años, ¿no? La cirrosis compensada. Pero cuando ya progresa una cirrosis descompensada, la sobrevida es de 2 años en promedio, de 2 a 4 años, ¿no? Y en promedio 2 años. Y estos pacientes, si es que no hay digamos, un evento severo descompensante, ¿no? Que lo lleve a fallecer. Entonces, vemos que conforme avanza la hipertensión portal o se suman los eventos descompensantes, va a disminuir la sobrevida, ¿no? Y aumenta la mortalidad. En el estadio 6 ya es la descompensación tardía, es cuando ya hay un mayor aumento de la hipertensión portal, ¿no? Que podemos, digamos, podemos verlo por un surrogado como es el gradiente de presión venoso hepática, que más de 20, ¿no? Vemos que el paciente ya puede tener descompensación de otros órganos, ¿no? Puede, aparte de la citis que ya es refractaria o frecuencia de infecciones, o encefalopatía hepática persistente, ictericia o un síndrome hepatorrenal, ya puede fallar otros órganos.
¿no? En este estadio tardío de la enfermedad. Y vemos que aquí al Child, por ejemplo, los pacientes con cirrosis compensadas, todos están en Child A, ¿no? La mayoría, el 90% casi, tienen un Child A, y en la cirrosis descompensada, un 86% tienen Child B o Child C, en los pacientes descompensados. Ahora, durante todo, desde que un paciente ya tiene cirrosis, que está marcado por una hipertensión, por la presencia de hipertensión portal, ya aumenta una complicación mayor, que es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma se puede presentar en cualquiera de estos estadios de la enfermedad. Por lo tanto, debe realizarse una de las medidas de prevención o de screening es para el hepatocarcinoma, ¿no? Y, y otro es para la hemorragia pericial, que están, digamos, son eventos que se tratan de prevenir. Entonces, siempre tenemos que estar presentes ante la sospecha de cualquier evento de descompensación. Puede tratarse de que aparezca un hepatocarcinoma. Conforme avanza la enfermedad, vemos que la hipertensión portal aumenta, se une lo que es la disfunción circulatoria por la vasodilatación secundaria a la hipertensión portal, existe mayor translocación bacteriana, inflamación, aumenta la malnutrición y la sarcopenia. Entonces, según Baveno, según el último consenso de Baveno, que son un grupo de trabajo sobre hipertensión portal que constantemente se va actualizando. Ahora nos muestran este gráfico donde vemos el valor de la elastrografía transitoria para poder predecir o detectar descompensación en nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, Baveno nos dice sobre la regla de los 5, ¿no? 10, 15, 20, 25, que debemos, cuando hacemos una elastografía transitoria, si el paciente tiene entre 10 y 15 kilopascal y, y un conteo de plaquetas más de 150, se excluye que tenga una hipertensión portal clínicamente significativa, que ya sabemos que ahí empiezan las complicaciones, las varices, el sangrado, ¿no? Y si tiene más de 150.000 y está dentro de 10 y 15 kilopascal, podemos evitar realizarle una endoscopía porque no va a tener unas varices, digamos, grandes, significativas que podrían sangrar. Y cuando tenemos un paciente que ya tiene, que tiene menos de 110 plaquetas y con un valor de FibroScan de 20 a 25, este paciente ya tiene está yendo hacia una. Tendremos que hacer más estudios para ver si este paciente está yendo hacia una hipertensión portal clínicamente significativa. Pero em, si tenemos en una elastografía un valor de rigidez hepática mayor de 25 kilopascales, ya se asume que este paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, y esto en pacientes que tienen una enfermedad crónica subyacente que conocemos como pueden, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, o tiene una hepatitis alcohólica o una enfermedad hepática asociada, una enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? NASH. Entonces, en estos pacientes que le encontramos con mayor de 25, la rigidez hepática es mayor de 25 kilopascal, ya debemos iniciar carvedilol como, digamos, prevención primaria, ¿no? Tanto de sangrado varicial como de otras complicaciones, ¿no? Como la citis, otras complicaciones o complicaciones de la cirrosis hepática. Entonces, en los pacientes que no le encontramos una enfermedad hepática crónica avanzada o
que no tienen o que tienen una enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Entonces, estos pacientes se van a beneficiar de poder prevenir sus complicaciones, ¿no? O de poder tratar de alguna manera de disminuir la fibrosis. Entonces, nosotros debemos de tratar de hacer screening en la población general, ya que la enfermedad hepática crónica está en aumento, ¿no? Principalmente por el aumento del problema metabólico, ¿no? La obesidad, la diabetes, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer mediante los test no invasivos para poder diagnosticar pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, ¿no? Y seguirlos en el tiempo. Y los pacientes que tienen sospecha de enfermedad crónica avanzada, lo que se sugiere, según Babeno 7, es que deben ser referidos al hepatólogo para su confirmación, seguimiento y tratamiento. El, Siempre un paciente con enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, debemos de buscar la causa de la enfermedad hepática de fondo, ¿no? Crónica. Entonces, debemos descartar que no tenga hepatitis B, C y D, y si no, tratarlas. El paciente debe estar en abstinencia alcohólica si es que tienen hepatitis alcohólica. En pacientes con hepatitis autoinmune se trata de conseguir una pronta remisión de la enfermedad. Y en pacientes con MAFLD, lo principal es la modificación del estilo de vida y nuevos enfoques de tratamiento actualmente existen para el MASH, como es MASH y obesidad, como es el resmetirón, que es un agonista de los receptores de hormona tiroidea, el GLP-1 agonista de péptido similar al glucagón, ¿no? Y estos, como por ejemplo el semaglutide y tirzepatide, que en estudios han demostrado disminuir fibrosis, ¿no? Eh, y han dado buenos resultados también para controlar los otros factores como la obesidad, ¿no? Que empeoran la progresión de la enfermedad hepática. La hipertensión portal, como sabemos, uno de los eventos, digamos, más catastróficos es el sangrado varicial. Y el sangrado varicial o sea, un paciente con cirrosis que presenta sangrado varicial puede progresar su enfermedad o también fallecer, ¿no? Entonces, este sangrado varicial se da cuando empieza la hipertensión portal clínicamente significativa, más de 10, y para que ocurra la ruptura de las varices, es la presión, el gradiente de presión venoso-hepática debe ser mayor o igual a 12. Entonces, antes de esto, no se recomienda el uso de los beta bloqueadores no selectivos, porque no ha demostrado beneficio. Más bien, cambios en el estilo de la vida. Las estatinas se ha visto que disminuyen la fibrosis, evitan la aparición o ha disminuido la aparición del hepatocarcinoma en algunos estudios, ¿no? Tenemos que el sangrado, la profilaxis primaria para el sangrado varicial puede ser cuando vemos que un paciente tiene una hipertensión clínicamente significativa, ¿no? Entonces, debemos iniciar el carvedilol, ¿no? O un beta bloqueador para reducir tanto el gradiente de presión venosa hepática en un 20%, ese es el objetivo, o si no, a menos de 12 milímetros de mercurio, ¿no? O maximizar, y esto, o sea, no lo vamos a hacer en la práctica clínica, pero debemos maximizar para ello la dosis de, por ejemplo, del carvedilol, que ahorita es la droga de elección, ¿no? Tratar de que el paciente digamos, se adhiera al tratamiento con carvedilol y mantener una frecuencia cardíaca mayor de 50 y una presión sistólica mayor de 90 durante el tratamiento. La dosis máxima de carvedilol es de 12,5 miligramos por día. Podemos iniciar carvedilol de repente con 3,125 miligramos, ¿no? Cada 12 horas y luego, según viendo evolución del paciente y tolerancia, ir aumentando hasta lograr una dosis de 12,5 miligramos por día. En el manejo ya del sangrado varicial agudo, lo que se recomienda es
primero la estabilización hemodinámica y que mantener una hemoglobina entre 7 y 9 miligramos por decilitro, ¿no? Y usar, digamos, sustancias vasoactivas como que se ven aquí a la derecha, como el octreotide, la terlipresina o la samastatatina, a las dosis de octreotide. Lo que tenemos aquí, digamos que podemos usar más frecuentemente, menos costo, es el octreotide, ¿no? Que se inicia con un bolo de 50 microgramos y se sigue en una infusión de 50 microgramos por hora. La duración de la infusión debe ser por 5 días. O también se puede usar terlipresina, pero es más cara, 2 miligramos endovenoso cada 4 horas, las primeras 48 horas, y luego se sigue 1 miligramo endovenoso cada 4 horas hasta una duración de 5 días. Se recomienda el uso de antibióticos como la ceftriaxona, una dosis de 1 gramo por 24 horas durante 5 días. Y norfloxacino puede ser también 400 miligramos 2 veces al día por 5 días. Y aquí, bueno, realizar la terapia endoscópica y eh, tratar de, digamos, de obliterar todas las varices primero inicialmente para detener el sangrado y después en siguientes sesiones tratar de obliterar todas las varices. En el sangrado secundario, lo que se recomienda es la combinación de ligadura de varices y el uso de beta bloqueadores no selectivos, ¿no? En los pacientes que tienen un sangrado varicial que no puede ser no ha podido ser manejado endoscópicamente y sigue sangrando a pesar de tratamientos endoscópicos, entonces este paciente debe ser tributario a un TIPS, digamos, TIP temprano, ¿no? Pero estos pacientes no todos pueden ir a TIPS, ya que tiene sus limitaciones, o el TIPS, por ejemplo, en Child-Pugh C, pero que llega hasta 13 puntos, ¿no? 14, 15 no puede ir a TIPS, porque el riesgo de mortalidad es más alto, ¿no? O también pacientes que continúan sangrando pueden ir a trasplante hepático, priorizar trasplante hepático. Aquí tenemos la última guía de la Asociación Americana de Enfermedad Hepática, de registro de la enfermedad hepática. Tenemos que ellos sacan un manejo de la hipertensión portal, ¿no? Donde el paciente en la cirrosis compensada, sin hipertensión portal clínicamente significativa, igual no se recomienda el uso de bloqueadores, sino es cambios en el estilo de vida, ¿no? Y tratar la enfermedad subyacente, ¿no? Si es hepatitis alcohólica, hepatitis viral o autoinmune, ¿no? Y pacientes ya que se ha probado que tienen una hipertensión portal clínicamente significativa con una gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 y sin varices, uno puede usar los beta bloqueadores no selectivos, y el más indicado es el carvedilol a una dosis de 12,5 miligramos por día como profilaxis primaria. En los pacientes en los que se ha probado hipertensión, pero con varices, se recomienda también el uso del carvedilol, pero y si está contraindicado el uso de carvedilol, se recomienda hacer una endoscopía para ligar y obliterar las varices. Tenemos la citis, produce una mortalidad del año del 20% cuando el paciente cirrótico presenta citis, ¿no? Ya tiene una expectativa de vida de 2 años más o menos. En estos pacientes, bueno, la hipertensión portal es el principal, digamos, desencadenante, ¿no? Es el causal de la citis. Al inicio hay hipertensión portal, conforme va aumentando la hipertensión también se agrega la vasodilatación esplénica, esplácnica, o la vegetación periférica, y esto por la producción de sustancias base como el óxido nítrico a nivel intrahepático, que está aumentado o se vierte hacia la circulación general, lo cual disminuye el volumen sanguíneo efectivo. Esta disminución produce activación de otros sistemas neuromorales como el sistema renina-angiotensina, aldosterona, se aumenta la retención de sodio y agua, incrementando el output cardíaco, y esto aumento de líquido a nivel peritoneal, ascitis, por lo tanto ascitis, ¿no? Entonces, una de las prevenciones es el uso de beta bloqueadores en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa,
para disminuir la gradiente de presión venosa hepática, ¿no? Y también la vasodilatación sistémica que va a seguir como consecuencia de este aumento de la hipertensión portal, ¿no? Ya cuando el paciente tiene ascitis, hay que realizar la restricción de sodio, ¿no? En general se recomienda 4 a 6,9 gramos por día de sodio, que equivale a una cucharadita de sodio diaria, ¿no? Esa es la restricción. Después, iniciar terapia diurética, se puede iniciar solamente con espironolactona a 100 miligramos por día, ¿no? Y ya si el paciente se le da tratamiento y sigue presentando ascitis, digamos a repetición recidivante, le podemos añadir furosemida a 40 miligramos y espironolactona de 100. Y progresando la dosis, podemos ir aumentando, ¿no? La dosis para lograr respuesta. Y lo que se requiere la respuesta debe ser en paciente que solamente tiene ascitis, una baja de peso de 500 gramos por día, miligramos por día, y en paciente que tiene edemas y ascitis mayor, ¿no? Que pierda de peso 1 kilo por día, ¿no? Entonces, y siempre en estos pacientes hay que tener en cuenta cómo está su función renal, su creatinina, sodio, potasio, para ver cómo va, ¿no? Y la dosis máxima podemos ir subiendo hasta 4 veces, ¿no? 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemida, y bueno, lo que tolera el paciente, ¿no? Entonces, en pacientes que no toleran, digamos, los diuréticos, de repente aumentan potasio o intolerancia a los diuréticos, entonces, estos pacientes y el líquido acítico se va aumentando, ya están, o alcanzan la dosis máxima de diuréticos y no mejora. Estamos ante una citis refractaria. En estos pacientes el uso de la paracentesis está indicado, y cuando drenamos más de 5 litros debemos usar albúmina endovenosa a una dosis de 8 gramos por litro, ¿no? Y estos pacientes ya van a ser tributarios a TIPS, siempre y cuando la función hepática esté preservada, ¿no? Como digamos a un Child 13, ¿no? Child 14, 15 no pueden ir a TIPS. En estos pacientes hay que evitar antiinflamatorios, inhibidores de la enzima convertidora, aminoglucósidos y propanolol. La encefalopatía hepática es otro de los eventos descompensantes, y cuando se presenta es un signo ominoso en cirrosis. Está asociado a una tasa de mortalidad al año mayores de 64%. La encefalopatía hepática manifiesta, esta es generalmente transitoria y se asocia a eventos precipitantes como uso de sedantes, constipación, deshidratación, infecciones o sangrado gastrointestinal. Aquí el uso de lactulosa es la droga de elección para prevenir la encefalopatía recurrente, y la rifacimina es efectiva cuando se adiciona a la lactulosa si la encefalopatía reaparece nuevamente. Aquí tenemos los mecanismos por los cuales la lactulosa es efectiva. Debido a que disminuye el pH colónico, la lactulosa se degrada a ácido láctico y ácido acético, y estos van a disminuir el pH colónico a menos de 5, de tal manera que el amoníaco se transforma en amonio que no es absorbible, y de esa manera disminuye el amoníaco plasmático. Además, modifica la flora colónica al inhibir la flora productora de ureasa, y tiene un efecto catártico que hace que se aumente la excreción de nitrógeno. Aquí, en este estudio controlado randomizado sobre el tratamiento con rifacimina para la encefalopatía hepática, utilizando una dosis de 550 miligramos cada 12 horas por 6 meses, se encontró una reducción en el 58% de la incidencia de encefalopatía hepática manifiesta, y una reducción en el 50% de la incidencia de hospitalizaciones por encefalopatía hepática, con un número necesario de tratar de 4, es decir, tratamos 4 pacientes para que uno se beneficie. Entonces aquí se demostró que rifaximirina es buena para disminuir episodios de encefalopatía manifiesta y hospitalizaciones por encefalopatía hepática. Las infecciones tienen una mortalidad del 30% al mes y de 30% al año. Las más frecuentes, en primer lugar, la peritonitis bacteriana espontánea, le sigue la infección urinaria, la neumonía y la infección de piel. La profilaxis primaria de la peritonitis bacteriana espontánea con norfloxacino ha mejorado la supervivencia en pacientes que tienen cirrosis avanzada o alteración de la función renal,
y tienen baja proteína en el líquido acítico, menos de 15 gramos por litro. La prevención secundaria con quinolonas orales debe darse a pacientes con peritonitis bacteriana espontánea previa. Hay que diagnosticar la peritonitis bacteriana espontánea. Si se encuentran, esto es, si encontramos neutrófilos más de 250 por microlitro en el líquido acítico. Y un ensayo controlado randomizado demostró que la albúmina a 1,5 gramos por kilo el primer día y 1 gramo por kilo en el tercer día disminuye el riesgo de disfunción renal y muerte disminuyó de 30 a 10%. Entonces el uso de albúmina en la ascitis es una indicación, ¿no? En los pacientes con ascitis. Los inhibidores de bomba de protones debe de ser usado con precaución en pacientes con cirrosis y ascitis, debido al riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Ya que bajan el pH, aumentan el pH y se debe evitar en pacientes hospitalizados por el riesgo de infecciones por Clostridium difficile. Aquí tenemos la patofisiología, el síndrome patorrenal, ¿no? Donde sabemos que la hipertensión portal clínicamente significativa, ¿no? El inicio de la hipertensión portal clínicamente significativa va a ser el gatillador, ¿no? Para una vasodilatación arterial esplácnica, y esto va a ser la causa del síndrome patorrenal. Esta vasodilatación va a ser secundaria al incremento de la hipertensión portal y subsecuente aumento de vasodilatadores como el óxido nítrico, productos bacterianos y citoquinas proinflamatorias que van a producir mayor vasodilatación, translocación bacteriana. Entonces, esto va a disminuir el volumen arterial efectivo y va a producir activación de sistemas neurohormonales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, conduciendo a aumento en la retención de sodio y agua, una disfunción cardíaca y a su vez una vasoconstricción renal, aumento en la vasoconstricción renal y por lo tanto la aparición del síndrome hepatorrenal. Aquí vemos los nuevos conceptos en cuanto al síndrome hepatorrenal. Antes era síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2. Actualmente se habla sobre síndrome hepatorrenal AKI, injuria renal aguda, ¿no? Aquí están las características: si hay un incremento en la creatinina de más o igual a 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas de ingreso, o un incremento en la creatinina más de 1,5 veces el basal en los últimos 3 meses que se sepa de cuánto estaba su creatinina. Si no responde a diuréticos, si no responde al retiro de los diuréticos y al reto de fluidos con 1 gramo por kilo por día de albúmina, en un 20-25%, estamos ante un aquí síndrome patorrenal. Y si el paciente es cirrótico con ascitis, no tiene shock y no ha usado drogas nefrotóxicas, ¿no? Que puedan producir este problema, como el contraste, ¿no? Los contrastes, los antiinflamatorios no esteroideos, y que no tenga signos de daño, injuria renal estructural, como por ejemplo una proteinuria mayor de 500, que no haya hematuria y que en la ultrasonografía no se encuentren problemas renales, ¿no? O también se ha dividido en síndrome patorrenal AKI y síndrome patorrenal no AKI. El síndrome patorrenal no AKI se divide en síndrome patorrenal con enfermedad renal aguda y con enfermedad renal crónica, ¿no? Y aquí lo importante, cuando tenemos un paciente con un aumento de creatinina y lo podemos catalogar como que está haciendo una injuria renal aguda, entonces es tratar de diferenciar si estamos frente a un síndrome patorrenal, ¿no? Según la evolución, o frente a una necrosis tubular aguda. Entonces existen biomarcadores nuevos que se están en estudio, que se están usando, que es el N-gal, que cuando este marcador, que un biomarcador renal, que cuando está mayor de 400 nanogramos por mililitro nos identifica pacientes con necrosis tubular aguda, y cuando está menos de 200 nanogramos por mililitro nos dice que estamos frente a un paciente con síndrome patorrenal.
¿no? Entonces, en este paciente con esto es importante porque nos va a poder, nos va a poder ayudar a decidir para el uso de terlipresina, por ejemplo, que va a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, si se utiliza a tiempo. Y también otro de estos biomarcadores es la excreción fraccionada de sodio. La excreción fraccionada de sodio, si es menor de 0,1 o 0,2 por ciento, identifica a los pacientes con síndrome hepatorrenal, ¿no? Que si está aumentado, estamos frente a un paciente con necrosis tubular aguda. Y la albuminuria, ¿no? Si hay presencia alta, albuminuria más de 200, estamos ante una necrosis tubular aguda. Entonces es importante para nuestro tratamiento. Entonces, si tenemos un paciente con AQI1, ¿no? Aumenta la creatinina más de 0,3, entonces le hacemos primero suspensión de diurético, usamos vasodilatadores, evitamos usar vasodilatadores, antiinflamatorios, chequeamos por infecciones y usamos los biomarcadores, ¿no? Entonces, y evaluamos la necesidad de expansores y si se resuelve, ya le hacemos, el paciente pasa a profilaxis y evoluciona bien, pero si este paciente progresa, entonces va a progresar hacia un AQI en estadio 2 o 3, ¿no? O sea, o si no, si tenemos un paciente con AQI estadio 2 y 3, el AQI estadio 2 aumenta en la creatinina en más de 2 veces el basal y el estadio 3, cuando encontramos un paciente con un aumento de la creatinina más de 3 veces el basal. Entonces a ellos también les suspendemos diuréticos y expansores con albúmina. Le damos expansores con albúmina. eh, 1 gramo por kilo por 2 días. Si mejora, entonces era aquí estadio 1. Si no mejora, entonces estamos ante un síndrome hepatorrenal aquí o una necrosis tubular aguda. Entonces usamos los biomarcadores y descartamos. Si no es una necrosis tubular aguda, entonces, porque está bajo el Negal, entonces si no es una necrosis tubular aguda, entonces es un síndrome patorrenal. Aquí podemos usar vasoconstrictores y albúmina, ¿no? La combinación. Albúmina, una dosis de 1 gramo por kilo de peso el primer día y luego 40 gramos por día. Se puede prolongar hasta 14 días y la terlipresina en bolo de 1 miligramo endovenoso se continúa por 1 miligramo cada 4 a 6 horas. Debemos esperar que la creatinina disminuya en al menos el 25% de la dosis al tercer día. Y si no es así, aumentar la dosis a 2 miligramos cada 4 horas de terlipresina. Y bueno, continuar hasta que la creatinina sea menor de 1,5 miligramos por día y se suspende luego de 14 días de tratamiento. Debemos de seguir hasta los 14 días porque se ha visto que de los 10, 12, 13 días hay respuesta. Carcinoma hepatocelular es una de las complicaciones mayores, entonces debemos de realizar la vigilancia y detección temprana en una frecuencia de cada 6 meses en todo paciente con cirrosis de cualquier etiología. La modalidad es el ultrasonido unido a la alfa-fetoproteína. Existen más opciones que se están estudiando y ha aparecido el GAL-score que puede ayudar a detectar hepatocarcinoma en etapas tempranas, ¿no? Y todavía está por validar su uso. Eh, en carcinoma hepatocelular avanzado es cuando ya hay una lesión hepática focal. Debemos, ante la sospecha por un ultrasonido endoscópico, debemos pedir una tomografía hepática con contraste trifásica o una resonancia magnética con contraste gadolíneo. Bueno, entonces el trasplante hepático es una opción terapéutica en pacientes que desarrollan descompensación o carcinoma hepatocelular con cirrosis. El score más utilizado es el MEL mayor de 15 en pacientes con, digamos, con cirrosis hepática
¿no? La sobrevida al trasplante, aquí se ha visto en estos pacientes con cirrosis hepática, para que entren a la lista de trasplante, el score que se requiere es mayor de 15, un MEL mayor de 15, ya que se ha visto que es mejor, su sobrevida es mejor, en valores menores la sobrevida es mejor que si trasplante. Eh, eh, Esto en cuanto a la función hepática, ¿no? Pero hay otras indicaciones independientes en la cirrosis de trasplante hepático, como son pacientes con ascitis refractaria, con síndrome hepatorrenal, con una encefalopatía porsosistémica, ¿no? O síndrome hepatopulmonar, hemorragia varicial, con varios episodios que no se logra detener, o hipertensión portopulmonar leve, deben ir a trasplante también, o a la lista, o al trasplante. eh, Estos pacientes tienen prioridad en la lista de espera. Gracias. Bien, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Magnífica presentación, todos los datos muy claros. Por favor, tenemos algunas preguntas. Em, es cierto, ¿no? Lo que nos preguntan en nuestra realidad, doctora. ¿Qué pasa si yo necesito hacer una paracentesis? Porque según los datos que usted nos ha presentado, ya con más de 5 litros eh, para realizar paracentesis, pero no tengo albúmina y yo necesito hacer una paracentesis, ¿cuántos litros habría que sacar? Cuando es Ya no menos de los 5 5 litros. litros, cuando es menos de 5 litros no es una indicación estricta de dar albúmina, ¿no? O sea, puede sacar 2, 3 litros, de repente después otro día, al día siguiente, otros 2, 3 litros, ¿no? Ok, correcto, correcto, sí, queda claro entonces. Y otra pregunta es, ¿cuál sería la razón de usar ceftriaxona cuando hay sangrado varicial y cuál sería la dosis? ¿Qué dosis y por cuánto tiempo? Ah, ya, ceftriaxona usamos para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea que se va a presentar cuando hay este sangrado varicial, ¿no? O también este sangrado varicial ha aparecido por un aumento de la presión portal. Entonces, puede haber sido desencadenado por una infección. Muchas veces en los cultivos no se logra identificar esta infección, pero sí se sabe que existe infección en estos pacientes que se han descompensado. O sea, ¿por qué se produjo el sangrado? Uno debe pensar, ¿por qué se ha producido el sangrado en mi paciente que estaba compensado? Puede ser porque se ha asociado a una infección que a veces no se logra identificar, no hay infección urinaria, no hay pulmón, pero en sangre sí se ha logrado, se ha visto por estudios que estos pacientes están infectados, ¿no? Entonces, ahora también, yo debo iniciar ceftriaxona, pero también para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. La dosis así, en estos pacientes que sangran es de ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Actualmente se dice por 5 días. Correcto, bien. Y justamente creo que esta pregunta se enlaza con la siguiente que tiene que ver con peritonitis bacteriana espontánea. Si es que esta situación, PBE, está relacionada al estadio clínico, ¿no? Es decir, la presencia de PBE me puede dar un indicativo de en qué estadio está el paciente o Claro, no tiene relación. sí, sí, o sea, las infecciones son más frecuentes ya en el estadio avanzado, ¿no? 6. Una PBE ya me dice que este paciente ha hecho una translocación bacteriana, tiene un sistema inmunitario disminuido, entonces este paciente está en un estadio 6. Correcto. Correcto, bien, doctora. Entonces, bueno, felicitaciones. La información ha estado clara y también muy didáctica. A nombre del Consejo Regional 3 de Lima, agradecemos su valiosa participación y aportes. Esperamos nuevamente contar con usted. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y antes de terminar, nuevamente para todos los que están conectados, muchísimas gracias por su presencia. Informarles que todos los médicos, indiferentemente el Consejo Regional al que pertenezcan, pueden acceder al curso. Se va a hacer una inscripción aparte para los médicos de consejos regionales que no sean de Lima,
pero todos van a poder acceder. Por el momento no hay en realidad una inscripción previa o una matrícula que hacer, ni un registro de asistencia. Justamente lo que busca el Consejo Regional 3 de Lima es capacitar gratuitamente para alcanzar a más médicos. Y por eso pueden acceder libremente a través de las redes sociales del Consejo Regional del CMP Lima de manera libre. Y ya luego todo el material quedará en el aula virtual al finalizar el curso. De todos modos, cualquier duda la dejan en redes, la dejan en los comentarios de la presentación de este curso y va a ser respondida. Bien, muchísimas gracias entonces. Damos fin a la transmisión. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor.